Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica del aula Fundamentos de Bases de Datos. El día de hoy, tal cual como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Como ya es de su conocimiento, durante el desarrollo de esta sesión sincrónica habrá un primer espacio en el cual yo voy a realizar la presentación de algunas temáticas, trabajar en el módulo, y habrá un segundo espacio en el cual pues voy a darle el momento a ustedes para que puedan presentar dudas, inquietudes sobre estas temáticas trabajadas o también sobre las tareas que se deben presentar. Bien, este módulo número 2 se denomina Balance Scorecard. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando el desarrollo de esta asignatura. Esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos aspectos relacionados a los sistemas de información, a esos ejercicios de procesamiento de la información. La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo número 2. Voy a hacer una introducción a lo que es la base de datos, un recordatorio sobre los diferentes tipos de datos que encontramos en el escenario organizacional, perdón. Y posteriormente vamos a ver un ejemplo de cómo se relacionan esos datos dentro de un entorno práctico, dentro de un entorno casual que nosotros podemos encontrar en el día a día. Bien. En primer lugar, recordemos que este módulo número 2 busca que ustedes puedan conocer los pasos para elaborar un cuadro de mando integral y puedan planear el diseño de indicadores. Para el desarrollo de este módulo número 2 tenemos planeada la presentación de tres actividades. Si no estoy mal, de todas maneras vamos a validar en nuestro curso para validar cuáles son las fechas puntuales de presentación de las diferentes actividades de acuerdo a nuestro plan de formación. Tenemos planeados entonces la presentación de dos actividades únicamente. La primera de ellas es la construcción de una base de datos en Excel. Esa actividad ya está habilitada desde el día de hoy. Va a permanecer habilitada hasta las 8 de la mañana del día lunes 7 de diciembre. A partir de ese lunes 7 de diciembre se habilitará la evaluación final. Esa evaluación final, como ustedes lo saben, es una evaluación automática que califica la plataforma. Para el día 11 de diciembre, posterior a esta fecha, yo debo tener al día el 100% de las notas de ustedes, porque pues hasta ese día los voy a acompañar o vamos a acompañar los docentes de la unidad virtual. Luego de esa fecha, ustedes pues únicamente les va a quedar la presentación de la evaluación final. Presentan esa evaluación y ya conocerán por ende su nota definitiva del curso. Bien, entonces por lo menos hasta este momento ustedes recién el día de hoy cerró la actividad número 2, diagramación de flujos de proceso. Será una actividad que yo evalúe en el transcurso de esta semana, muy posiblemente más cerca del final de la semana. Por allí por los días jueves y viernes voy a estar realizando la evaluación de esa entrega que ustedes ejecuten allí o que ejecutaron esa semana, y ya van a estar ustedes en el desarrollo de esta actividad. Por favor, les sugiero a todos aquellos que puedan presentar su actividad de forma anticipada, oportuna, pues lo realicen para que igual forma tengan allí su respectiva calificación de la entrega que realicen. Bien, bueno, volviendo entonces a nuestras temáticas, recordemos entonces que la sesión sincrónica anterior yo hice una explicación sobre los tipos de datos que comúnmente nosotros encontramos en un entorno organizacional. Recordemos que las bases de datos sirven como una herramienta que nos permite clasificar y manejar esos datos que se producen al interior de la empresa, ¿no? La sesión sincrónica pasada hablábamos sobre los tipos de datos, que podemos encontrar datos cualitativos, datos cuantitativos, los dos en sus características nos permiten obtener o almacenar información relevante, realmente importante para la organización. A partir de la misma nosotros podremos construir acciones correctivas, acciones de mejora, estrategias para la organización.
Son acciones que de cierta manera van a definir el futuro y el camino a tomar por parte de la empresa. Em, Estos ejercicios organizacionales de cierta manera están orientados a ofrecer herramientas para la toma de decisiones. Constantemente, como lo sabemos, las organizaciones hoy en día necesitan tomar decisiones de manera rápida debido a los constantes cambios, a las constantes mutaciones que se presentan en el entorno. Por lo tanto, si nosotros o si las organizaciones cuentan con un adecuado sistema de conocimiento, de información, podrán consultar obviamente datos significativos y tomar las mejores decisiones y las más oportunas para el desarrollo de actividades, ¿no? Y que consigan obviamente los mejores resultados. Las bases de datos se organizan en archivos de información relacionada a una entidad del mundo real. Comúnmente estos archivos son llamados tablas, que están conformadas por registros o filas y cada uno de estos por campos o columnas. Comúnmente el diseño de tablas a quien está encargado. Algunas organizaciones dedican este ejercicio a un área específica, a un área de procesos, un área de calidad que constantemente pues está recolectando esta información, está recolectando resultados, está almacenando información importante para blindarse ante posibles escenarios futuros o reclamaciones, por ejemplo, también. Pero en otros campos, en otras organizaciones, por ejemplo, esta actividad está encargada del líder del proceso. El líder del proceso es el que se encargará de diseñar estos formatos, estas formas para la medición de resultados o medición de información significativa en su proceso de gestión de manera particular. Y acá debe entenderse que, como lo dije también en la sesión anterior, entre más sea la cantidad de información que yo pueda captar, que yo como líder de proceso pueda documentar de mi actividad, pues estaré generando mayor información y estaré generando también mayor conocimiento dentro de mi empresa, ¿no? Esto es una actividad sumamente importante, debe ser vista así de esa forma. A medida que yo realice este tipo de ejercicios, pues tendrá un impacto significativo por allí en los resultados que desea alcanzar la empresa. Si yo ejecuto esas actividades de esa manera, si yo desarrollo funciones, actividades de cara a captar la información que produce mi empresa, pues a futuro poder utilizar esa información para uh, desarrollar acciones de mejoramiento, acciones de optimización o mostrar la información ante posibles reclamaciones, por ejemplo, también. Todas estas actividades obviamente dependerán de esa información que se capte. Y al estar en muchas ocasiones esta actividad a cargo de los líderes de proceso, se llega a identificar o se llega a ver como una acción que puede ser perjudicial para el equipo. Porque pues como lo menciono, es un elemento que va a medir los resultados, es un elemento que busca evaluar constantemente cuáles resultados se consiguen por parte del equipo de trabajo y en ese sentido se orientará o se buscará por parte de algunos líderes de proceso de manera errónea llegar en ocasiones a tratar de diseñar formatos o formas que no lleguen a medir en algunas ocasiones algunos datos o elementos que pueden ser sensibles para un área de trabajo, para que no llegue a ser visto como o no llegue a demostrar esos documentos malos resultados que en algunas ocasiones pueda llegar a generar un equipo. Pero como lo he mencionado con anterioridad, es sumamente fundamental que constantemente los equipos sean medidos, toda la información se capte, toda la información se identifique, ¿sí? Porque sencillamente eso que va a traducir, eso va a traducir en resultados que alcanza la organización, en resultados que de cierta manera van a mostrar la realidad, van a mostrar un diagnóstico actual que tiene la organización y por allí no va a desviarse la información, ¿no? Debemos tratar de medir siempre la totalidad de los elementos para construir o poder llegar a alcanzar mejores procesos de estructuración de estrategias que se van a desarrollar de cara a la compañía. Actividades que normalmente se desarrollan dentro de las bases de datos, pues obviamente la manipulación de la información que se ingresa allí, podemos insertar nuevos registros, borrar registros anteriores, actualizar elementos puntuales y consultar, obviamente, los elementos que con anterioridad se han ido suministrando. ¿Cuál es la idea de esto? Pues constantemente
estructurar los elementos que a mayor medida captan esa información. Obviamente, el primer día que se diseñe una tabla para medir los resultados de una organización, pues no se van a alcanzar la totalidad de los elementos que se van a lograr medir, los que se buscan medir dentro de una empresa, simplemente porque de primera mano no vamos a poder llegar a tener ese diseño de tabla que le gustaría tener o que se buscaría tener dentro de una organización, ¿no? Podríamos entonces, a medida que va evolucionando el proceso, a medida que va evolucionando el desarrollo de actividades del proceso, lograríamos entonces identificar nuevas medidas, nuevas acciones, nuevas actividades que se producen o que se requieren desarrollar en ese proceso y por lo tanto iríamos a medida que va evolucionando el tiempo definiendo nuevas maneras, nuevas formas de medir ese procedimiento o medir ese proceso de manera particular. ¿Qué tipos de datos entonces hablamos en la sesión sincrónica anterior? Yo mencioné por allí una serie de 12 o tal vez un poco más de datos que comúnmente nosotros encontramos o podemos identificar dentro de un entorno organizacional. Pero el día de hoy vamos a sintetizar cuáles de ellos son los más comunes a utilizar precisamente dentro de las bases de datos o dentro de las tablas de datos que se manejan dentro de las empresas. Encontramos los datos numéricos cuya representación se realiza por medio de números enteros, los decimales cuya representación se realiza por medio de números reales, los alfabéticos cuya representación se realiza por medio de letras del alfabeto y algunos símbolos especiales como el punto, la coma y el punto y coma. Encontramos las fechas que representan pues puntualmente fechas y horas en las cuales sucede o acontece un acto solemne. Encontramos los datos binarios cuya representación solo permite el 1, el 0, el sí, el no o el verdadero o el falso, solamente permite dos opciones. Y encontramos también la combinación, que son los datos alfanuméricos, que tiene una representación con mezcla de caracteres numéricos y alfabéticos. Estos son los tipos de datos que comúnmente se desarrollan, comúnmente vamos a encontrar dentro del entorno organizacional. Los datos alfanuméricos comúnmente son utilizados para realizar la codificación de algunos elementos internos. Cuando nosotros necesitamos incluir, por ejemplo, un producto, una materia prima que utilizamos dentro de nuestra organización, pues no la vamos a incluir con su nombre completo, su característica, su peso, todos estos elementos, sino que para identificarla de manera única dentro del sistema, vamos a asignarle un código, ¿no? Para de esa manera poder individualizar, perdón, ese elemento en particular que nosotros queremos entender. Acá esto es muy importante y es que tanto los individuos como los productos, las materias primas, las transacciones que se realizan dentro de las empresas deben codificarse dentro del sistema de información, ¿sí? Deben tener un único elemento que me permita a mí identificarlo dentro de los diferentes elementos adicionales que se desarrollan en esa empresa. Es decir, por ejemplo, si yo quiero identificar una materia prima, pues las materias primas que ingresan a una organización son muy variadas, ¿sí? Tienen diferentes características, ¿sí? Provienen, por ejemplo, de diferentes proveedores, tienen diferente peso, de diferentes a veces funcionalidades, características de la materia prima. Por lo tanto, no puedo ingresarlas a todas como igual, ¿no? Debo caracterizarlas cada una de ellas de manera distinta y para poder identificarlas de manera unitaria cada una de ellas puntualmente, pues requiero de identificar un elemento que me permita a mí separarlas cada una de ellas y unificarlas, es decir, lograr identificarlas únicamente a cada una de ellas por un elemento. Por ejemplo, por el nombre de la marca no podría ser porque posiblemente una marca sea proveedora de nosotros de muchas materias primas. Por su peso tampoco puede ser porque es posible que varios de esas materias primas tengan el mismo peso. ¿Qué características es única dentro de cada uno de esos elementos? Pues en algunos casos tendremos nosotros que asignarle un código para identificar que, por ejemplo, la pintura de color blanco que me provee el pintuco, por ejemplo, tiene el código A001. Y con eso siempre identificaré entonces que la pintura de color blanco marca Pintuco, sabré que es ese código, sin necesidad de entrar a la descripción al detalle de ese producto. Y por eso, o con eso, la podré identificar de manera separada de las demás marcas de pintura y de las demás
por ejemplo, marcas, de las diferentes marcas o los diferentes colores que quería expresar. Bien, para eso entonces nosotros dentro de esa tabla de datos vamos a encontrar algunos datos que los denominamos como metadatos o como datos llave. Porque sencillamente nosotros en cada una de esas tablas vamos a, como lo he mencionado, a ingresar información que por allí resulta valiosa o es importante para la empresa. Vamos a empezar a llenar esas tablas de datos con diferentes datos, con información relevante, con características del producto, de las materias primas, de los servicios, demás. Todo aquello que, como lo he dicho, nosotros podamos captar para la organización. En este caso, por ejemplo, de las materias primas, yo podría tener entonces el dato del tipo de color del producto de manera particular, la materia prima, en este caso pintura, de su color, de su densidad, de su proveedor, de la cantidad que ingresa, ¿sí? Puedo empezar a eh, detallar diferentes características o diferentes elementos que puedo medir a partir de datos, e ingresarlos dentro de mi sistema de información, en este caso entre mis bases de datos. Bien, entonces, como nosotros podemos ver en pantalla, algunos de esos datos me permitirán a mí relacionar ese elemento o ese producto en particular, esa materia prima, no solamente dentro de una base de datos, sino en otras bases de datos. Como lo he dicho, estos metadatos en este caso son aquellos campos, son aquellos datos que me permiten a mí identificar de manera única a un producto, a una materia prima, a un servicio, a una persona, ¿sí? Son aquellos que me permiten a mí determinar esto es únicamente esto. En el ejemplo que les estaba asignando, cuando yo tomo entonces una materia prima, sin importar, o bueno, teniendo ya unas características propias como lo es la marca, el color, el tipo de producto, la cantidad, el tipo de presentación, cuando tengo esas características y asigno un código, con ese código yo voy a poder identificar únicamente a ese producto. Puede ser entonces esa pintura, marca Pintuco, de color blanco, de 5 litros, que se diferencia de otro producto que sería la pintura Pintuco de color rojo de 3 litros. Ya tendré ese A001 para la que es de 5 litros de color blanco marca Pintuco. Ese dato llave entonces es ese código es el que me permite a mí identificar de manera unitaria a ese elemento dentro del todo el contexto, dentro de las diferentes marcas de pintura, dentro de las diferentes presentaciones de esa marca de pintura y demás. Esos metadatos entonces me van a permitir a mí poder identificar a ese producto no solamente en esa tabla de proveedores, sino pues, por ejemplo en una tabla de productos. Si yo compro esa pintura para venderla en mi tienda de barrio, pues yo identifico por un lado en mi tabla proveedores esa tabla de pintura y después la podré identificar dentro de mi tabla de productos porque sabré que esa es la que estoy vendiendo, ¿no? La pintura blanca, pintuco de 3 litros. De igual forma, para los diferentes elementos que se asocian dentro de un entorno organizacional, porque los sistemas de bases de datos buscan sencillamente eso, integrar o interactuar unas bases con otras para la generación de información y para constantemente construir información importante para la compañía. Porque imagínense que en cada una de ellas yo tuviese que ingresar color, tipo de producto, presentación y demás. Estaría constantemente en todas mis actividades, estaría llenando información, llene y llene y llene las tablas y llene las tablas. Y serían tablas inmensas, inentendibles e irrepetibles, que simplemente no me permitirían a mí construir verdaderamente información. En este caso, nosotros únicamente vamos a detallar todas las características y descripción de un producto en una de esas tablas. La vamos a codificar
Y después posiblemente en otra tabla, como la tabla productos, nosotros necesitaremos mencionar cuál es el producto que estoy vendiendo. ¿M? Y a partir de mencionar ese producto que estoy vendiendo, podría yo establecer, por ejemplo, que un producto se vende en una organización, es ese producto de código A001 y cuando quiera yo identificar mayor característica, un elemento puntual del producto, pues entonces podré yo dirigirme a la tabla productos y allí tratar de entender, tratar de identificar cuáles son esas características que tiene ese producto. Bien, em, estos sistemas de datos comúnmente se utilizan para tener una construcción adecuada de la información. En el ejemplo que nosotros vamos a ver acá, vamos a ver una tabla clientes, una tabla de productos y una tabla de transacciones para ver cómo interactúan estas tablas dentro de un escenario real. Primero, la tabla clientes, ¿qué características tiene? Todas aquellas que yo pueda medir, que yo pueda evaluar dentro de un cliente. Por ejemplo, su nombre, su apellido, su número de identificación, su tipo de identificación, género, estado civil, su fecha de nacimiento, su fecha de registro. ¿Puedo ingresar más información? Pues toda la que a ustedes se les ocurra. Ya la verdad en este momento no se me ocurre algún tipo de información adicional. Podría ser, por ejemplo, si tiene hijos. Si tiene hijos también lo coloco allí. Em, Cualquier tipo de información que pueda en algún momento ser significativa o representativa para la empresa. Y ya vamos a ver más adelante cómo es eso. Dentro de esta tabla clientes, eh, los datos tienen algunas características, por ejemplo, nombres y apellidos son datos alfabéticos, los números de identificación son numéricos, ¿sí? Las fechas de nacimiento y de registro obviamente van a corresponder al tipo de dato fecha. Pero debemos identificar aquí cómo nosotros vamos a lograr identificar únicamente a un cliente particular dentro de esta tabla y por medio de qué dato se puede realizar esa clasificación, ¿no? Pues ya nosotros podemos entonces imaginar entonces en un principio que por el nombre no puede ser, porque por ejemplo si nosotros tenemos un cliente Andrés Rodríguez, pues con esa combinación de nombre y apellido muy seguramente puede que tengamos muchísimos clientes con ese nombre, ¿no? Imagínense ustedes almacenes éxito, nomás en Bogotá, ¿cuántos clientes Andrés Rodríguez debe tener? Pues posiblemente muchos, ¿no? No hay forma de identificar de manera unitaria a un cliente por su nombre y apellido, ¿no? En nuestro país, la manera de identificar a un cliente de manera única es por medio de su número de identificación, ¿sí? Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad. Ese número de identificación entonces permite de manera única identificar a una persona en nuestro país, ¿no? Por lo menos de manera legal, ¿no? De esa manera, entonces, nuestro metadato dentro de la tabla clientes será siempre el número de identificación. El tipo de identificación también nos permite realizar una clasificación, ¿no? De tipo de cédula, de ciudadanía, cédula extranjera, tarjeta de identidad, pasaporte, pero el dato realmente significativo y más importante es el número de identificación. Dentro de la tabla productos, ya es el mismo ejemplo que realicé hace un momento con las pinturas, ¿no? Nosotros allí podemos identificar el nombre del producto, su presentación, su unidad de medida, su marca, el costo que le generó a la empresa y el precio. En ese sentido, ¿cómo puedo identificar un producto de manera única? Tengo que asignarle un código, ¿no? Allí está resaltado como primer elemento un código. Este es el metadato de esta tabla, porque simplemente no habrá otros datos que me permitan a mí identificar un producto de manera única dentro de esta tabla. Sencillamente, por ejemplo, si yo tengo esas pinturas, pues nomás con el color blanco habrá una presentación de 1 litro, otra de 2 litros o otra de 3 litros, ¿sí? Entonces allí ya habrá una división adicional. Por lo tanto, este código hace parte del elemento que me permite a mí identificar de manera única un producto dentro de mi sistema de información. Y por último encontramos la tabla de ventas o de transacciones. Acá vamos a encontrar varios datos llave, porque de igual manera
todos los días generan transacciones, ¿no? Digamos en un almacén de ventas. Entonces, son eventos distintos, son eventos únicos dentro de el desarrollo de actividades. No habrán dos ventas que sean iguales. Cada una es individual en diferentes momentos, en diferentes fechas, en diferentes actividades. Por lo tanto, cada una de ellas debe tener un código. Y acá es donde pensamos a ver que posiblemente nos asociamos otras tablas dentro de la empresa. Nosotros, por ejemplo, podemos vender productos. Y no necesitamos acá, que eso es lo que les mencionaba hace un momento, ingresar nuevamente todos los elementos del producto. Ingresar acá en esta tabla que para la venta 1 del día lunes yo vendí un tarro de pintura de 5 litros de color blanco de marca Pintuco y también vendí, no podría yo dedicarme a hacer esa descripción porque sencillamente crearía una base de datos gigante y cada proceso de desarrollo de una venta sería realmente extenuante, extenso y improductivo, ¿no? Entonces acá yo también, por ejemplo, en una venta no voy a pedirle otra vez los datos al cliente, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, si es soltero o no. Yo no necesito pedirle esto. Con la primera vez que yo le ingreso al sistema de información, esa información ya estaría dentro de la tabla clientes y acá únicamente necesito es el metadato que me lleve, en dado momento, conocer esa relación entre esa transacción que se realizó con la información que yo ya tengo almacenada de ese cliente dentro de mi sistema de información. Bien, entonces, en un escenario real como el que estamos tratando de observar en este momento, nosotros tendríamos un caso en el cual la cliente Dana Forero compró 3 bolsas de arroz de 2 kilos marca Roa el día 12 de noviembre de 2008 a las 10:30. La atención fue realizada por unos cajeros de la organización. Nosotros, ¿cómo podríamos saber que eso pasó? Dentro de 1 millón de transacciones que se ejecutan, por ejemplo, como le dije, en almacenes éxito, cada minuto se producen unas cientos de transacciones, tal vez hasta miles de transacciones al día, cada minuto. ¿Cómo podríamos nosotros saber que se le vendió un producto a la cliente de Anaforero? Si nosotros únicamente teníamos un número de identificación en esa transacción o que fue por una compra de arroz roba de 2 kilos y nosotros únicamente teníamos el nombre de un producto. Esto se da a partir entonces de esa interacción que existe entre las diferentes tablas, ¿no? Acá es el caso que estamos viendo. Nosotros sabemos que hubo una venta 30 y pico, 34, 56, 62, de un listado donde posiblemente en ese mismo instante ingresaron 1000 transacciones al mismo instante. Sabemos que compró un producto, no sabemos qué producto es, sabemos que fue un producto que fue etiquetado con el 45, 25, 34 y que la compra la hizo una persona con un número 53, 7, 65, 2, 45. Se vendieron 3 productos de ese código y hubo una fecha en la cual se realizó esa compra, que fue el 12 de noviembre. Eso es lo único que tenemos certeza y que la atención la realizó el cajero que en ese momento estaba activo, que era el 40 y el 23 4 23. Eso es lo único que sabemos. ¿Cómo podemos llegar a profundizar un poco más sobre qué fue lo que pasó en ese momento, en ese instante? Posiblemente porque se produzca eso. No sé, llegó una cliente en ese momento a reclamar eh, eh, al almacén diciendo que ella había comprado no ese producto, sino que había comprado 5 bolsas de leche. Entonces nosotros acabamos de llegar a identificar, bueno, ella está hablando desde la venta 34, 56, 62. Vamos a ver en primer lugar el cliente. ¿A qué cliente estaba haciendo referencia? Ese número 53765 hace referencia a la cliente de Ana Forero, que es de género más femenino, y está soltera, nació el 20 de junio de 1967. Ah, ok, ¿y qué compró ella? Pues acá en la tabla de venta nos vamos a identificar, vamos a poder ver que compró 3 productos del número 45, 25, 34 y después dirigiéndonos a la tabla de productos podemos ver que ese producto es un arroz, marca Roa, digamos en este caso, con cada uno tiene 2 kilogramos, entonces compró 6 kilogramos de arroz. Bien,
Así, por medio de esa interacción que existe entre una y otras tablas, es que nosotros podemos dar respuesta a los diferentes escenarios que se presentan en el mundo real. ¿M? Y esto es un elemento constante y, como lo he dicho, hace parte de las organizaciones que captan muchísima información. Como lo he dicho, imagínense ustedes en el caso del éxito, cuánta información todos los días le ingresa. Cuántos ejemplos como este que les estoy diciendo en este momento se están produciendo en los diferentes almacenes de éxito que hay a nivel nacional. ¿M? Nomás en uno solo, perfectamente en este instante se están produciendo en sus cajas unas 10, 12 ventas. ¿M? En uno nomás. ¿M? Ahora multipliquemos eso por la cantidad de almacenes que hay, por ejemplo, nomás en Bogotá. ¿M? Es muchísima la información que está ingresando a ese sistema de información y que es importante siempre tenerla allí ante posibles reclamaciones, ante posibles eventos que se presentan. En este caso estamos viendo es un ejemplo de una venta y el ejemplo que les he dado es de una reclamación, pero esto sirve como fuente de información para diferentes actividades que se producen en ese entorno organizacional. Mis estimados estudiosos, esto ha sido respecto a la temática a trabajar el día de hoy. Les agradezco a quienes han podido conectarse en este momento a la sesión sincrónica, bueno, y quienes la vayan a ver posteriormente. Recuerden que cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan, me pueden escribir a mí por medio del correo electrónico de la plataforma y allí estaré atento yo a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Respecto al curso. Les agradezco por su tiempo nuevamente y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima.